Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? En este video vamos a ver un poco sobre los árboles binarios o árbol binario en el lenguaje de programación C. Como ustedes saben, esta es una estructura de datos y vamos a trabajar con un árbol binario pero de cadenas. Como ustedes saben, las cadenas son un poco complejas de manejar en el lenguaje C, pero vamos a hacerlo de igual modo. Entonces recuerda que para empezar te voy a dejar todo este código en mi blog, así que si solo vienes por el código puedes ir a mi blog, te lo voy a dejar en la descripción, ahí descargas el código y lo que sea. Ahora procederé a explicarlo. Como bien sabes, un nodo tiene hojas o ramas, bueno, un árbol, perdón. No sé cómo lo llames tú, no sé cómo tú lo definas, pero bueno, un árbol tiene o ramas o hojas o como tú lo quieres ver. Cada nodo tiene el verdadero dato, pero además tiene subramas y esas ramas tienen subramas y subramas y subramas hasta el infinito si tú quieres. Entonces tenemos el nodo y tenemos un nodo a su izquierda y otro nodo a su derecha. Y a su vez estos nodos son del mismo tipo de nodo cadena, que pueden tener izquierda y derecha, como un árbol que puede tener infinitas ramificaciones. Entonces vemos los métodos. Este regresa un nuevo nodo de tipo nodo cadena. Recibe el dato que va a ir en ese nodo. Fíjate que va a recibir una cadena de la máxima longitud de 100. Esto es para, ya sabes, porque no puede haber cadenas con una longitud infinita, digámoslo. Y como lo dije, es un poco difícil de manejar. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Entonces, lo que hacemos aquí, esto es muy importante. Aquí estamos solicitando memoria con memory allocate o como se le diga a esta función de malloc. Calculamos el tamaño que tiene y después creamos un nodo con esta función. Ahora, copiamos la cadena. Copiamos a la cadena. Es decir, esto lo haríamos en otro lenguaje de alto nivel, algo así, nodo cadena es igual a cadena. Pero aquí en C no podemos hacer eso porque las cadenas de nuevo. Entonces copiamos. Aquí vamos a ver la documentación. Destination y source. Copiamos a nodo cadena, el nodo que acabamos de crear, le asignamos esta cadena. Y a su vez, la izquierda y la derecha de ese nodo son null porque todavía no tienen datos. Ya después, si tenemos que agregarlo, ya van a tener, pero eso lo vemos más adelante. Ahora aquí viene lo importante. Recuerda que en un árbol binario se debe balancear perfectamente y deben estar acomodados los datos. Si tú llegas a un nodo y quieres insertar un dato ahí, no se puede si ya está ocupado. Entonces, ¿qué es lo que haces? Que haces una comprobación. Si el dato que vas a insertar es menor que el que ya está aquí en el nodo, tú lo insertas a su izquierda. O bueno, depende de la comparación que tú quieras. Y si el dato es mayor, entonces lo insertas a su derecha. Y de este modo ya van a estar ordenados los datos. Para comparar cadenas según el alfabeto, es decir, B es mayor que A o Z es mayor que A, y C es menor que N, por ejemplo, según el alfabeto, usamos string compare o strcmp, que nos va a devolver un número 0 si es exactamente igual la cadena, un número menor que 0 en caso de que la primera cadena sea menor que la segunda y un número mayor que 0 en caso de que la primera cadena sea mayor que la segunda. Entonces, si es que va a su derecha, si el nodo va a la derecha, o sea, si debemos colocarla a la derecha y la derecha es null, es decir, si debo colocar el nodo a su derecha y además está desocupada, entonces lo asigno y se acabó. Le asigno lo que devuelve nuevo nodo, pasándole el dato que quiero insertar, que está acá. Pero si no, llamo a esta función de manera recursiva, pasándole ahora la raíz, que será el nodo derecha. Fíjate que aquí primero recibimos un nodo. Este nodo al inicio de todo va a ser la raíz del árbol. Y después, en caso de que yo vuelva a llamar a agregar, le voy a pasar en nodo, le voy a pasar la derecha de este nodo. Después se va a volver a hacer la comprobación. Si en la derecha está libre, entonces se lo pone. Y si de nuevo ya dentro de esa rama otra vez está ocupada, otra vez va a llamar a agregar hasta que la derecha esté libre. Entonces va a ir acomodándolo a su derecha. Y si no, lo voy a acomodar a la izquierda y hago lo mismo. Si está disponible a la izquierda, entonces asigno el nuevo nodo. Y si no,
llamo a esta función de manera recursiva, pasándole la izquierda de este nodo, hasta que en algún momento yo encuentre izquierda desocupado. Obviamente, entre más crezca mi árbol, me va a costar más insertar y buscarle un lugar a mi dato. Ahora vemos el siguiente método, que es buscar. Igualmente regresa un apuntador a un struct de tipo nodo cadena. Recibe el nodo desde donde empieza a buscar y la cadena que busca. Para empezar, si es nulo el apuntador, porque esto igual lo vamos a llamar de manera recursiva, si es nulo, regresó nulo porque terminé de recorrer el árbol y no encontré lo que buscaba. Ahora, si la cadena que busco es igual a lo que hay en el nodo, es decir, uso otra vez string compare, pero con cero, bueno, o sea, si es igual la cadena, entonces he encontrado el nodo, así que lo regreso. Si no, en caso de que sea mayor que cero, es decir, que la cadena sea mayor que, bueno, que la cadena sea mayor que la cadena que tiene el nodo actual, yo sé que desde que acomodé mis datos, los mayores están a la derecha. Así que ahora busco, invoco esta función de manera recursiva, pero ya en la derecha del nodo. Si yo vengo otra vez acá y de nuevo sé que el dato está a la derecha, otra vez voy a ir a la derecha, de la derecha, de la derecha, así hasta encontrar el dato o hasta llegar a que el nodo sea nulo y no lo haya encontrado. Y si no, si es menor, entonces yo sé que la cadena probablemente esté a la izquierda, así que busco dentro de la izquierda de este nodo. Y lo mismo, voy a llegar acá y en caso de que no esté, voy a seguir buscando en la izquierda, en la izquierda, en la izquierda, hasta que yo llegue a que el nodo es nulo y ya no encontré lo que buscaba o que consiga el nodo. Y después estos son los recorridos en preorden, en inorden y postorden. Esto ya lo explica mejor la Wikipedia que yo, pero básicamente cambia el orden en el que visitas cada hoja o rama del árbol. En este caso primero visitamos el nodo, después la izquierda y después la derecha. Para el siguiente, primero visitamos la izquierda, bueno, primero visitamos todos los nodos de la izquierda, luego visitamos el nodo actual y luego visitamos todos los de la derecha. Y finalmente para el post orden, primero visitamos todos los de la izquierda, luego todos los de la derecha y luego el actual. Fíjate que estamos igual llamándolo de manera recursiva. Y bueno, finalmente vemos aquí el método main, que es en donde vamos a probar nuestro árbol. Aquí está nuestra raíz, que es nula. Al inicio no hay nada. Y si tú quieres, ya puedes llenar aquí la raíz desde el inicio. Esto solo lo pongo como ejemplo. Como yo aquí estoy declarando la raíz en null y como puede que tú te confundas, estoy haciendo esa comprobación para que no sea que la declaras así y después intentas agregarle nodos o bueno, datos a algo que es nulo. Entonces, si es la primera vez, la raíz es un nuevo nodo, que sería este dato. Esto lo pongo así porque, te repito, si por ejemplo tú estuvieras leyendo del usuario, o sea que le dijeras al usuario, ingresa datos hasta que tú quieras, entonces se tendría que hacer esta comprobación para saber si la raíz está vacía o no. Pero bueno, entonces creamos la raíz y le agregamos. El método agregar recibe la raíz en donde se va a poner el dato y el dato en cuestión. Entonces yo le agrego, fíjate que yo le agrego en orden... pues desordenado, o sea, por ejemplo, aquí está una M, aquí una D, no es que voy de A, B, C, D, F, G, bla, bla, bla. Es decir, primero iría Aloy si yo quisiera insertar los datos de manera ordenada, pero no, porque te estoy explicando esto porque al recorrer en uno de estos tres recorridos, que la verdad no recuerdo cuál es, se van a imprimir los datos ordenados alfabéticamente. Esa es una cualidad de los árboles que cuando nosotros los visitamos de este modo ya están ordenados los datos porque nosotros ya nos dimos a la tarea aquí al insertar de ir insertándolos de manera ordenada. Entonces después demuestro los tres recorridos y finalmente hacemos una búsqueda, declaro la búsqueda, voy a buscar, recuerda que me va a devolver null en caso de que no exista. Entonces aquí sabemos que no existe y aquí sabemos que sí existe Guido, porque Guido lo agregué aquí. Entonces se está haciendo esa comprobación y me va a imprimir si sí existe o no. Entonces aquí es en donde estamos usando y bueno, vamos a pasar a la compilación. Así que voy a limpiar mi pantalla. Tú puedes compilarlo con el compilador que tú quieras, siempre y cuando sea un compilador que soporte ANSI C, es decir, el C normalito, el C normal, sin nada eso de Turbo C y todas esas cosas. Yo uso GCC, entonces GCC, quiero que me salga en un main.exe, voy a compilar main.c. A ver si compila todo bien, ya acabo de compilar, ejecuto main.exe y aquí está. Mira, fíjate que, por ejemplo,
En inorden es A, D, G, G, H, I, J. Fíjate que inorden está en orden, va, aunque suene que rima. Este es el método, bueno, este es el recorrido que decía que ya recorre en orden. Y bueno, ya después tenemos el postorden y el preorden. Esos yo creo que deben tener un uso, la verdad no lo sé. Y no voy a mentirte que sí sé. Si quieres tú puedes buscar más información. Solo sé que el inorden sí que funciona para imprimir los datos ya ordenados. Y después nos da los resultados de las búsquedas. Dice que Chris no existe en el árbol y Guido sí existe en el árbol. Justamente como nosotros lo estábamos suponiendo. Bueno, obviamente aquí yo ya sabía que no existe y que sí existe. Pero te repito, si por ejemplo tú lo pusieras al usuario para que él buscara un dato en un menú, por ejemplo, pues tendrías que hacer estas comprobaciones. Por eso es que lo pongo como ejemplo. De ahí de antemano yo sé que Chris no existe porque yo no lo agregué, pero solo para probar. Y bueno, entonces así es esto. Recuerda que este dato puede ser cualquiera. O sea, tú podrías poner aquí un objeto, bueno, ya aunque sería un poquito más complejo, podrías poner un struct aquí y compararlo, podrías poner un número, ya nada más recuerda cambiar aquí el tipo de dato, cambiar por aquí igualmente el tipo de dato que recibe el de nuevo nodo y también cambiar la comparación. Si por ejemplo fueran números, no usarías strcmp y me parece que ya tengo un ejemplo por ahí de árbol binario con números igualmente en C. Entonces ya viste que al final no es tan complicado. Tú puedes además agregar más datos aquí. Es decir, aquí aparte de cadena, puedes agregar otra cadena. Puedes agregar, por ejemplo, la edad del usuario. Puedes agregar incluso otro struct, como te decía. Y bueno, entonces te voy a dejar el código en mi blog, como siempre. Suscríbete si te ha gustado el video y nos vemos a la próxima.